Gracias por este día, Señor. Gracias por un día más, Señor, que nos das de vida, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor, que se renueva para con nosotros, Señor. Gracias porque podemos juntarnos una vez más, Señor. Gracias por este instrumento que nos has dado, Señor, para poder estar juntas, Señor. Queremos disponernos a aprender, Señor, a abrir nuestras mentes, danos sabiduría, Señor, que lo que hoy leamos, conversemos, Señor, pueda ser bueno para nosotros, Señor. Te pido que acompañes a Mariné, Señor, que la ayudes con su conexión con internet, Señor, que funcione todo bien, Señor. Dale paz, dale tranquilidad, Señor, que pueda hacerlo bien, con excelencia, Señor. Dale sabiduría, Señor. Por favor, papá, bendecila, bendecí sus hijos, su hogar, Señor. Y cada hogar, Señor, que está acá representado, Señor, que venga tu bendición, Señor. Por favor, papá, te necesitamos, Señor. Queremos aprender más, queremos hacer bien nuestro rol, Señor. Educar con sabiduría, Señor. Por favor, papá. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Ya está para la grabación? Bien. Bueno, chicas, vamos a empezar. Voy a tratar de hacerlo rapidito para ver si podemos avanzar en el capítulo de hoy, porque es bastante largo, pero quisiera ver, si bien es largo, es como habla de pasos y cosas así, entonces bueno, vamos a... Y básicamente entendemos que el idioma extranjero debe aprenderse como la lengua materna. Eso es, escuchando y repitiendo, no escribiendo, no a través de la gramática, a través del habla viva, en lo posible con profesores que sean nativos o que hablen y manejen bien el idioma y no simplemente que sepan hablar el lenguaje. Y una de las técnicas que dice es de enseñarle al niño por lo menos una media docena de palabras por día y que sepa ubicarlas bien y usar en expresiones y todo eso. Para la dificultad para producir sonidos desconocidos y lo que más nos ha limitado a nosotros es la forma de estudio, porque lo hemos hecho siempre a través de las palabras escritas, pero ahí nosotros le ponemos nuestros propios sonidos a lo que leemos cuando a veces las combinaciones en otro idioma son diferentes. Y también el estudiar desde la gramática lo hace de forma poco atractiva y que no es, digamos, no es para, más que nada para los niños, no es algo fácil de adquirir. Después hablaba acerca del método de Gowin. Personalmente creo que necesito repasarlo más para comprender, pero él terminó escribiendo un libro donde sacó ciertas conclusiones de haber observado a su sobrino de 3 años más o menos, después de él haber estado 10 meses fuera para aprender un idioma, y su sobrino había aprendido un idioma con total fluidez en menos de 10 meses. Entonces él no entendía qué había pasado, si él era el culto, él era el que había aplicado todos los sistemas de estudio, y cómo puede ser que él no había aprendido absolutamente nada. Entonces, bueno, él entendió que para analizar el idioma en series exhaustivas, se dio cuenta que es el oído y no el ojo, el órgano físico para aprender una lengua, y ahí es el aprender con E-H-E,
que es un conocimiento mucho más profundo y más dedicado, y no simplemente un conocimiento vago o superficial. Habla de que el verbo es la clave de la oración y que es el puente viviente entre el pensamiento y el acto. Dice que se corta. ¿A todos se les corta? A veces. Se corta un poquito, pero es poquito, o sea, no es tan extenso, pero sí, se corta un poquito. Bueno, después hablaba de que el niño piensa en oraciones, no en palabras. Las oraciones tienen una secuencia lógica, esa secuencia es temporal, y dice que nosotros, digamos, en nuestro idioma pensamos los correctos verbos, sustantivos y adjetivos que necesitamos, y ya tenemos lo esencial para hablar de un determinado tema. Y Gowin descifra que el idioma se aprende de la misma manera que lo aprende un niño entre 2 y 3 años, que es todo esto que dijimos antes, escuchando y repitiendo. No sé si alguna tiene algún aporte extra. Bueno, también hablamos acerca de utilizar audios, que los niños vean o escuchen dibujitos o canciones o todo, en lo posible en el idioma que queremos trabajar. Hablamos de generar el ambiente en el hogar, hacer para el aprendizaje de la lengua extranjera. Hablamos acerca de utilizar juegos también en inglés, de usar recursos que hay. Perdón, hablamos en inglés, pero en realidad puede ser cualquier idioma extranjero. Y bueno, no sé si alguna otra tiene algún dato que se me haya pasado, que lo pueda compartir. Dejo un minutito ahí abierto para que me digan. Está perfecto, Marine. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para todas. No, lo dejaste muy clarito todo, yo creo que no hay más. Muy bien. A ver, acá tenemos... Bien, ya está, entonces en el... Ay, ¿cómo vuelvo acá? Ahí estuvo. Bueno, entonces empezamos rapidito con la lectura. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Ustedes la ven bien? Sí, se ve bien, por lo menos en mi celular. Sí. Bueno, vamos a empezar con la última de las asignaturas, que es el arte pictórico. Y lo primero que dice es el estudio de cuadros. No sé si, Abby, leemos todo de corrido y al final hacemos una, digamos, en general un compartir, o vamos por partes. ¿Cuántas hojas son? No vi. ¿Cuántas hojas? Sí, tenemos... lo que pasa es que yo lo tengo en otro. A ver, sería más o menos 1, 2, 3, 4... ¿Serán como 5 hojas tal vez? Wow. Pero es como que habla de ejemplos. Entonces por eso... Bueno, si quieres, y quizás en la misma lectura ir como enfatizando los ejemplos, y después al final comentamos, como a Tita como de Mari. Si quieres, te puedes también presentar cortito, no sé si todas te conocerán. Ay, es verdad, perdón. Bueno, mi nombre es María Inés Tirapu, esposa de Marcos Erlein. Vivo en Mendoza, Argentina. Digamos como que en línea recta estamos muy cerquita de Abby, de las chicas de Chile, porque estamos acá
creo que en línea recta no más de 60 kilómetros, pero bueno, son unas cuantas horas de viaje porque hay que subir la montaña y 5 horas. Ajá, para poder llegar. Aprox. Entonces, depende de cómo esté la aduana. Sí, eso, es cierto. Nosotros, yo tengo 3 hijos, tengo un niño de 13 años, una niña de 10 y un bebé de 2 años y medio, y nunca ninguno ha ido a la escuela. Nosotros con mi esposo tomamos la decisión de educar en casa cuando nuestro hijo mayor tenía 2 años. Ahí, gracias a Dios, vino uno de nuestros pastores de Buenos Aires, de otra ciudad, pero vino a dar una charla y animó a las familias a educar en casa. Y nosotros, si bien no pudimos estar en esa charla porque era para familias que tuvieran niños en edad escolar y nuestro hijo todavía no estaba en edad escolar, pero simplemente escuchamos que se hablaba de escuela en casa. Esa fue todo lo que nosotros necesitamos para tomar la decisión con mi esposo. Y bueno, desde ahí empezamos a tener, bueno, diferentes maneras, casi siempre formas libres y sin ninguna estructura. Y así hemos ido creciendo en el conocimiento, en el aprendizaje junto con los niños. Gracias a Dios me sorprendí porque yo esperaba que por ejemplo, la parte que creo yo que más nos asusta a todos, el tema de la alfabetización. Pensé que iba a ser algo muy complejo y que iba a estar muchos años para poder enseñárselo. Me había resignado a que hasta los 7 años no iban a aprender a leer. Y bueno, me sorprendí de que a los 4 años y medio, los 2 más grandes ya aprendieron el mecanismo de la lectura y bueno, lo fueron como madurando y desarrollando a lo largo de los años. Y ahora, bueno, el mayor es muy, muy lector. A la chiquita no le gusta tanto la lectura, pero ya lo hace muy bien. Y bueno, el año pasado, a principio de año, una amiga mía me comentó acerca de este grupo que se estaba por formar. Y bueno, yo había escuchado de la metodología de Charlotte Mason hacía muchos años, pero nunca me había puesto a estudiarla y no sabía de grupos que lo estuvieran haciendo. Después me enteré que justamente una amiga mía tenía un grupo, pero no habíamos coincidido en eso. Así que, bueno, ingresé al grupo y desde la primera conexión, y creo que no he faltado nunca, igual que la Abby. Y bueno, acá vamos aprendiendo un montón de cosas, un montón de desafíos, confrontaciones, y también dándome cuenta que algunas cosas, sin querer queriendo, ya las había estado aplicando en la forma de educar a los chicos, en la parte, digamos, académica, se puede decir, y en algunos hábitos que era lo que a mí más me daba miedo y pensaba que iba a estar mal, pero me di cuenta que sin querer algunos hábitos que son los que realmente valen la pena ya estaban siendo formados. Así que bueno, ese es un poquito el resumen de mi presentación. Bueno, empezamos entonces con la lectura. Tenemos arte pictórico. El estudio de cuadros. La formación artística de los niños debe proceder en 2 carriles. El niño de 6 años debe comenzar tanto a expresarse como a apreciar, y su apreciación debe estar muy por delante de su capacidad para expresar lo que ve o imagina. Por lo tanto, es lamentable cuando la apreciación de los niños solo se ejercita frente a las impresiones en color de sus libros ilustrados o de revistas especializadas. Pero el lector dirá: un niño pequeño no puede apreciar el arte, es solo el color y el sentimiento de un cuadro lo que lo toca. Una presentación vívidamente coloreada del cumpleaños de Bobby o de la muñeca rota de Bárbara es lo que llegará directamente a su mente y corazón.
Por lo tanto, dice el lector, la naturaleza indica cuál es el tipo de arte apropiado para los niños. Sin embargo, de hecho, las mentes de los niños y de sus mayores se adaptan por igual a lo que se adaptan por igual a lo que se les pone al frente. Y si los niños aprecian lo vulgar y sentimental en el arte, es porque esa es la forma de arte a la que se han habituado. A un niño de unos 9 años, junto con muchos otros, se le entregaron reproducciones de media docena de cuadros de Jean-François Millet para estudiar durante un periodo escolar. Al final se pidió a los niños que describieran cuál de esas imágenes les gustaba más. Por supuesto que lo hicieron, y lo hicieron bien. Esto es lo que dice el niño que mencioné. Me gustó más el sembrador. El sembrador está sembrando semillas. El cuadro está todo oscuro excepto en lo alto del lado derecho, donde hay un hombre arando el campo. Mientras está arando el campo, el sembrador siembra. Tiene una bolsa en su mano izquierda y está sembrando con su mano derecha. Tiene zuecos de madera. Está sembrando a eso de las 6 de la mañana. Se puede ver su cabeza mejor que sus piernas y cuerpo porque está a contraluz. Una niña de 7 años prefiere el Ángelus y dice: la imagen es de gente en el campo, un hombre y una mujer. Junto a la mujer hay una cesta con algo dentro, detrás de ella hay una carretilla. Ellos están orando. El hombre se quita el sombrero de la mano. Se nota que es de noche porque la carretilla y la cesta están cargadas. Bueno, ahí podemos ver que depende de a lo que se expongan los niños es lo que van a poder observar. Y después todas estas descripciones que dan, después yo vi que hay como unos pasos que nos pueden servir como guía para ayudar a los niños a hacer observaciones más enriquecidas. Debe ser habitual. Cuando los niños han comenzado sus lecciones regulares, es decir, cuando tienen 6 años, este tipo de estudio de las imágenes no debe dejarse al azar, sino que deben tomar un artista tras otro todos los trimestres y en quietud estudiar media docena de reproducciones de su obra en el transcurso de un trimestre. Los pequeños esbozos memorizados que he citado demuestran que algo claro queda con el niño después de sus estudios, pero esta es la menor de las ganancias. No podemos medir la influencia que uno u otro artista tiene sobre el sentido de la belleza del niño, sobre su capacidad de ver, como en un cuadro, las vistas comunes de la vida. Él se enriquece más de lo que sabemos al haber mirado realmente incluso una sola imagen. Es un error pensar que el color es necesario para los niños en sus estudios de arte. Encuentran color en muchos lugares y están satisfechos por el momento con la forma y el sentimiento de sus cuadros. Por cierto, para la decoración de las aulas no conozco nada mejor que los cuadros de Fitzroy, especialmente de cada una de las 4 estaciones, de donde se obtiene belleza tanto en cuanto a líneas como a color, y también pasión poética. También me gustaría citar el consejo de Ruskin de que los niños ingleses debieran conocer de pequeños los libros infantiles ilustrados de Jean Richer y de Ansel Butter, Stannard y los demás. Adjunto notas de una clase en apreciación pictórica dada a niños de 8 y 9 años para mostrar cómo se puede dar este tipo de lección. Bueno, y acá es lo que yo les decía de esa guía o esos pasos para aprender a observar los cuadros y poder de alguna manera estudiarlos o sacar cosas de interés, ¿no? Bueno, dice que la lección de arte pictórico, los objetivos son: 1. Continuar con la serie de pinturas de Landser que los niños están estudiando en la escuela. Incrementar su interés por las obras de Landser. Mostrar la importancia del conocimiento que tenía Landser sobre los animales. Ayudarlos a leer verdaderamente una imagen. Incrementar su capacidad de atención y observación. Entonces esos son los objetivos
que se pretenden alcanzar. Y esto recordemos que es como un extracto de una tarea que se está haciendo en conjunto dentro de una escuela. Entonces acá están viendo, el objetivo puntual es estudiar la serie de este pintor Lancer. Paso 1 dice, preguntar a los niños si recuerdan cuál fue su última lección de arte pictórico y quién era el artista famoso que pintaba animales. Dígasles que Lancer estuvo familiarizado con los animales desde que era muy joven, tenía perros como mascotas y cómo los amaba. Los estudió a ellos y sus hábitos. De esa manera fue capaz de pintarlos. Paso 2. Entregarles la imagen a Alejandro y Diógenes para que la miren y pídales que inquieran todo lo que puedan sobre ella, que piensen acerca de la idea que tenía el artista en mente y qué idea o ideas quiso expresar o transmitirnos en esta imagen que él creó. Paso 3. Después de 3 o 4 minutos, retire la imagen y escuche lo que los niños han notado. Luego pregúnteles qué les indican los diferentes perros. La fuerza del mastín que representa a Alejandro, la dignidad y majestuosidad de los sabuesos a sus espaldas, la mirada del sabio consejero en el rostro del setter, que es una variedad de perro, la mirada bastante despectiva del terrier, de pelo áspero en la bañera. Pregunten a los niños si han notado algo en la imagen que el trabajador, sugiriendo que es el tiempo de la comida del mediodía, así como la brillante luz del sol sobre los perros que proyectan una sombra sobre la bañera, demuestra que debe ser alrededor de mediodía. Paso 4. Que los niños lean el título y cuenten cualquier hecho que sepan acerca de Alejandro y Diógenes. Luego dígales que Alejandro fue un gran conquistador que vivió antes de Cristo entre el 356 y el 323 y que fue famoso por las batallas que ganó contra Persia, India y a lo largo de la costa del Mediterráneo. Era muy orgulloso, fuerte y jactancioso. Diógenes fue un filósofo cínico. Explique lo que significa cínico a partir de la leyenda de Alejandro y Diógenes y averigüe qué perro representa a Alejandro y cuál a Diógenes. Paso 5. Deje que los niños dibujen las líneas principales del dibujo en 5 minutos con lápiz y papel. Bueno, acá dejo como unos pasos claros. Recordemos que estos niños ya estaban familiarizados con la historia de Alejandro y Diógenes, con Lancer, entonces es como que la observación de la pintura los va a llevar a enriquecer mucho más sus conocimientos. Así que ahí está como esa guía para ampliar ese conocimiento. Bueno, no sé si acá hacemos una pausa y quieren hacer algún comentario o si prefieren que sigamos, ustedes digan. ¿Avi? Sí, hasta ahora lo que voy entendiendo es que tiene que ver con la observación de imágenes de obras de artistas famosos, ¿cierto? Entonces, como tú bien decías, se va indicando el paso a paso de cómo se debe hacer la correcta observación de estas piezas, porque tiene un método, ¿cierto? Una forma para hacerlo de mejor manera e ir entrenando, creo yo, el ojo, la vista, porque igual es algo que tiene que irse aprendiendo paso a paso. Quizás en un comienzo es muy poquito lo que se va a captar y ya con el entrenamiento se va a afinar mucho más ese sentido. Sí, yo creo que se va educando el ojo y también la atención, porque por ahí uno puede mirar así nomás, pero detenerse a ver y a observar detalles precisos
que hablen más de lo que se ve, o sea, por ejemplo, como decía, parece que es el mediodía estamos cerca del mediodía porque hay una canasta con comida y porque además el sol da de cierta forma, entonces da una temporalidad como que da una información, la misma pintura que nos dice en dónde están, a qué hora están más o menos ocurriendo las cosas en esa imagen y todo eso. Entonces, que los chicos sean capaces, y nosotros también, de ver todas esas cosas que están ahí expuestas. A ver, Abby. Sí, qué bueno que dijiste eso sobre la atención. Sabes que en una de mis clases que me están pasando de cómo aprenden los adultos, en la neurociencia ahora han destacado como un nuevo superpoder, se podría decir. Antes, no sé, quizás la inteligencia estaba catalogada de otra manera, a lo mejor en cuanto retenía a la persona o otras características. Hoy día el superpoder, digamos, de la inteligencia está catalogado más en la atención, en cuanto tienen las personas desarrollada su atención y en base a cuánto tengan desarrollado es qué tan inteligentes son. Me sorprendió muchísimo, es algo como actual, se podría decir, que han investigado. Y les voy a compartir, de hecho, después un video que también compartió mi profesor con respecto a la atención y lo importante que es el poder desarrollarla. Y claro, idealmente es algo que se tiene que hacer desde pequeño, pero igual no es que no se pueda, digamos, aprender a medida que uno crece o cuando uno ya es grande, igual se puede. Y bueno, hay varias técnicas también para poder ir ahí como reforzando, pero una de estas, como tú mencionas, es una idea, es una opción. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo o seguimos con la lectura. Y si alguien quiere leer, ahí está Cintia. Buenos días a todas, Dios les bendiga. Abby, creo que me puede entender la Marinés, tan linda, mírala cómo está con sus bracitos cruzados ahí. Yo estaba confundida, quiero pedirle perdón a todas porque Abby sabe que estaba con lo del otro club de lectura, es decir, que pensaba que era 8:30 y como hubo el cambio de horario, me entré tarde, eso pido perdón por eso. La otra pregunta es si estamos en la parte del arte, porque no sé si esa es, porque como lo escuché hablando, me parece que están en la parte del arte, ¿verdad que sí? Pues estoy en lo correcto. No he escuchado mucho acerca de eso, pero me llamó mucho la atención lo que decía Marinés y lo que decía Abby. Entré justamente cuando ustedes estaban conversando, no leyendo. Y como tengo un niño TDAH y ya hace desde bebecito, imagínense, ya tiene 15, he pasado mucho por lo que es él se le ha desarrollado. Yo le decía a Abby, la parte de su cerebro en la parte artística. Entonces puede tocar varios instrumentos, pinta, toca, canta, hace cosas que no se le enseñó a nadie, como decía Mariné, que a veces los niños salen con cosas, así es. Entonces, eso desde la atención que habla Abby, usted no se imagina, pero yo tuve que también fajarme a estudiar, aparte de la neuropsicología, neuroeducación, muchísimas cosas para poder trabajar antes de todo lo que es la atención. Pero ahora él ya es un poco más autodidacta y yo, como ya tiene 15, le digo que hay un instrumento que yo no lo conozco, él fue que salió con ese instrumento que tiene una sola cuerda, que parece un ukelele, pero no es un ukelele. Y yo me sale cada rato con un grupo de instrumentos de madera, de cuerda, de no sé cuántas cosas. Digo yo, mi niño, ¿pero de dónde? Leyendo un libro, mami, pero no sé qué. Entonces yo digo que esa parte que decía Marinés, primero nosotros, como ella decía, pero también ellos. Esa parte artística hace que esos niños se desarrollen muchísimas otras cosas que uno ni se imagina. Yo se lo digo por experiencia, porque comenzó desde los 5 a tocar piano de oído. Ahora él lee música, pero era de oído. Y yo decía, pero ¿y de dónde le sale? Porque aquí nadie es músico, a mí no me quieren oír ni cantando. Y yo decía, pero ¿y esto? Eso es de Dios, se lo digo de verdad, eso es de Dios, porque verdaderamente, él lo tocando flauta transversa, violín, piano, guitarra
y ya ha compuesto, ha hecho 5 composiciones de canciones y cosas así que yo digo, pero dime. Y el último cuadro abstracto, voy a ver si le envío una foto por el grupo para que lo vean, que lo hizo, mami, me llegó la musa, oye, me llegó la musa, déjame aprovechar. Digo, yo, ¿cómo que te llegó? Me sale con una cosa, pero trabajar la atención verdaderamente es 1A para poder conseguir de todo con esos niños, porque ya después ellos se van solos. Le digo, como decía, yo me acuerdo mucho de muchas cosas que Marinés se ha contado, y verdaderamente ellos, primeramente nosotros, pero Dios también, ellos vienen ya, como nos enseñan en la metodología de Shalom Mason, ya ellos vienen con su conocimiento. Lo que pasa es que ellos poco a poco, uno no se puede desesperar tampoco, yo se lo digo por experiencia. Yo decía, pero es que yo no estoy enseñando, yo estoy haciendo escuela en casa, pero yo no estoy enseñando nada. Al contrario, a mí me están enseñando, porque él viene y me dice, mami, ven, vamos a cantar. No, en ese tono no. Yo te voy a decir, cuando yo dé la introducción, oye eso, como que un músico de ya tú sabes, pero no, es que ya tiene el oído. Entonces, qué bueno que Abby mencionó lo de la atención, porque usted no se imagina con ese autismo TDAH, y ahora no, cuando vamos al neurólogo nos dice que no, que es lo que es un neurodivergente y que tiene como yo hablaba un día ya de manera personal con Marinés, tiene demasiado desarrollado el cerebro, pero en la parte artística. Y imagínense, él dice sus 2 hemisferios, porque como toca el piano, tiene que utilizar los 2 hemisferios porque utiliza las 2 manos, la mano derecha y la mano izquierda. Entonces, esa parte del arte, hermanas preciosas, es sumamente interesante porque a veces la pasamos desapercibida, pero hasta en un papelito que el niño venga y haga un dibujo, hay algo que está transmitiendo, hay algo que nos quiere decir, y quizá no lo dice con sus palabras, pero lo dice con su dibujo. Lo dice con lo que está dibujando, que si hizo un solo, a veces quieren hasta salir y con un dibujo nos están diciendo, sácame de la casa. Y nosotros tenemos que aprender a distinguir eso, que ese lenguaje que nos está diciendo a través de un dibujo, puede ser. Entonces, de verdad que yo no sabía, pero lo escuché más o menos hablando, pero cuando yo dije, aquí como que están hablando de arte, porque aquí se habla muchísimo de arte. Y no he leído todavía nada, pero dije, déjame a ver si voy por donde va Marinés y por donde va Abby. Y perdónenme por llegar tarde. Gracias, Cintia. Melissa. Hola, buenos días a todas, ¿cómo están? Me llama mucho la atención, de hecho le dije a mi esposo antes de comenzar a muy bien, tocar arte pictórica, me gusta mucho este tema, y estoy así como, súper emocionada, y de inmediato empecé a reflexionar mucho en el tema, cómo esto nos toca a nosotras como mamás primero, porque finalmente los niños, como hemos visto, a través de la exploración de la naturaleza y cuando meditábamos en esto de cómo ellos pueden explorar y de ahí llegar a la ciencia, cómo ellos tienen más o aún no tan deformado el tema de la observación, como ser capaces de detenerse, ir por la calle. ¿Se acuerdan de ese ejemplo cuando uno va por la calle apuradita y ellos van así como, oh mamá, mira esta flor, oh mira esta hojita, mira este gato, mira salió la luna y es de día, no sé. El concepto de contemplar, y recordé, porque al tiro empecé a pensar, ¿qué debería hacer yo con Magdalena, mi hija de 5 años, que ya está pronta a comenzar su etapa de las lecciones más formales? Ella es la mayor en mi caso. Entonces yo decía, ¿será que nos podemos inscribir en algún museo para poder ir? Y empecé a recordar mis experiencias con museos y que son pésimas. Yo, por la gracia del Señor, tuve la oportunidad de ir, por ejemplo, al Louvre en Francia, en París, y me daba como pudor, vergüenza ver cómo las personas se acercaban al arte ahí. Ahí están como parte de las obras del arte universal más famosas y más complejas de la historia del arte, y la gente como que corría por el museo para poder estar ahí, así como frente a una obra y sacarle una foto o sacarse una selfie con la obra detrás y seguir. Y era como una carrera frenética por conseguir poder decir, yo estuve ahí y tengo mi foto con la Mona Lisa, o no sé, o cualquiera de las obras que se exponen ahí.
Y eso genera como un caos colectivo, porque aunque haya gente que no quería estar en esa carrera frenética, se veía envuelta necesariamente, porque, por ejemplo, frente a cuadros como la Mona Lisa, hay todo un sistema de una fila de cierta cantidad de segundos que puede estar cada uno frente a ella y tiene que avanzar, y hay que, como en las filas de banco, ¿viste? Está como un caminito hecho con unas cintas que uno tiene que seguir y avanzar, y si uno se demora te dicen avance, avance. Y yo decía, que Dios nos ayude a ser sabias para no meter en ese caos frenético y alejado de la contemplación del arte a nuestros hijos. Yo pienso en mí misma y digo, ya voy a llevar a la Magdita a, no sé, X museo en Santiago, que es la ciudad donde yo vivo. Y tengo que pensar en ir con mi hijo menor, que tiene 2 años, y yo digo, ¿cómo lo voy a hacer para parar a Magdita en una ciudad como Santiago? Es decir, tengo que tenerla bajo mi supervisión atenta todo el tiempo, en un lugar público, al mismo tiempo que dejar que ella contemple con naturalidad, con paz, con tranquilidad un cuadro, y yo cuidar a mi hijo, a Mateo. Entonces digo, tendría que hacerlo a la hora de siesta y tener a Mateo portado ahí, pero ¿cómo lo haría? Porque siento que ya me compliqué toda, pero finalmente yo creo que lo más importante es que una no contagie a los hijos de este caos frenético de lo que significa, apúrate, tienes que mirarle, vamos a la otra, porque la entrada del museo valió tanto y por lo tanto necesitamos sacarle el jugo y ver todas las obras del museo en menos de 5 minutos y no puedes ir al baño y la colación se come a la vuelta. Es difícil porque nosotras estamos en un contexto de un mundo muy frenético. Y recuerdo un versículo de la Biblia que está en el Salmo 27:4, que a lo mejor lo conocen de memoria, pero que para mí ha sido todo un desafío a la hora de elegir el tipo de crianza y el tipo de escolarización o no escolarización que llevamos con mi familia, que es este versículo que dice, una cosa he pedido yo al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida y aquí lo que me ha tenido que cambiar el mindset y lo que me tengo que recordar a cada rato, y es para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Y esos son 2 verbos que la Biblia utiliza para describir cómo debiese ser nuestra relación con el Señor y que hoy son tan contraculturales. Y poder contemplar a Dios y poder meditar en su palabra exigen que nosotras nos bajemos de este carro frenético, caótico y apurado del mundo para disfrutarle más. Y bueno, ¿para qué decir la palabra meditar, que hoy día ha sido secuestrada por ideologías totalmente antibíblicas? Pero para eso podemos hablar otro día. Pero sí, solamente quiero como dejar esta reflexión acerca de cómo nosotras tenemos que bajarnos de este carro frenético para dedicarnos a mirar con pausa, con detenimiento y con atención, volver a entrenar nuestra propia atención para moldear la manera en que nuestros hijos se van a relacionar con el arte. Y eso los va a marcar de por vida. Y yo quisiera que ellos no sintieran la necesidad nunca, al menos no impuesta por mí o vista mi ejemplo, de correr por un museo sin antes detenerse frente a una obra que capture su atención y poder mirar los detalles que decían los niños ahí, como desde dónde viene la luz, cuáles son las pistas que deja ahí el autor para que nosotros podamos inferir el contexto, en fin. Y cómo eso también se entrena primeramente desde nuestra relación con el Señor, que es la fuente de hermosura primaria, más grande que existe. Y si nosotros no somos capaces de disfrutar primero su hermosura, de contemplarlo a Él y de meditar en su palabra y en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo digno, como dice la palabra, es difícil o sería extraño que disfrutáramos más de lo que Él nos ha permitido crear a nosotros. Entonces, parte, como siempre reflexionamos, desde una disciplina espiritual nuestra, para que la podamos contagiar a nuestros hijos. Y también nosotras volver a poder
contemplar y disfrutar más nuestro entorno, así como hablábamos de la naturaleza, lo mismo con el arte. Perdón que me extendí. Gracias, Meli. Sí, la verdad, totalmente de acuerdo. Tenemos que volver a aprender a ver, a contemplar, a prestar atención y detenernos en este mundo frenético. No tenemos por qué seguir la corriente de este mundo. Anita. Hola, hermanas. Al escuchar a Melissa recordé algo práctico que la hermana Lili una vez sugería, que era respecto a las pinturas. O sea, me imagino la situación de Meli. Es difícil, como ella decía, detenerse con su hija a observar mientras cuida a los pequeños. Pero creo que esa vez la hermana Lili decía que podemos imprimir en nuestra casa y nosotras mismas hacernos un cuadro. Decía que en internet podemos encontrar varias pinturas de artistas. No va a ser lo mismo que ir a un museo y observar la original, pero creo que por algo se podría partir. Y digamos como un paso antes de ir a un museo. Así que eso, quería comentar eso, que me acordé al escuchar a Meli. Es verdad, está bueno, Anita. Podemos quizás hacer un estudio de las obras, digamos, como lo perceptible y desde una impresión, y después, si tenemos la oportunidad de ver esa misma obra en un museo, ahí vamos a poder ver las pinceladas, el color real y todas esas cosas que también nos van a dar otra información. Así que también se puede enriquecer. Bueno, no sé si alguien quiere leer lo que continúa, las ilustraciones originales, así no hablo tanto. ¿Alguien que levante la manito? Bueno, si no, sigo leyendo yo. Ilustraciones originales. Puede ser útil adjuntar notas de una lección que demuestren el tipo de ayuda ocasional que un maestro puede brindar en este tipo de trabajo, pero en general es mejor dejar a los niños solos. Objetivos. Ayudar a los niños a crear imágenes mentales claras a partir de una descripción y reproducirlas a través de una pintura. Aumentar su poder de imaginación, ayudarles en sus ideas sobre la forma y el color, aumentar su interés por la historia de, no sé cómo se dice esto, Beowulf, permitiéndoles ilustrar una escena del libro que están leyendo. Sacar a relucir su idea de una criatura desconocida, por ejemplo, Grendel. Vuelvo a aclarar que esto es como una guía de algo que ya se está haciendo dentro de una escuela en conjunto con otras asignaturas como saben los niños acerca del poema de Beowulf y del héroe mismo. Paso 2. Aportar cualquier punto que puedan pasar por alto en la historia hasta donde hayan leído, es decir, hasta la muerte de Grendel. Paso 3. Leer la descripción de la forma de vestir en aquella época y el relato de la muerte de Grendel, incluyendo 3 posibles imágenes. Paso 4. Indagar de los niños cuáles son las imágenes mentales que se han formado y volver a leer el pasaje. Paso 5. Permitirles producir con el pincel y pintura la imagen mental que poseen. Paso 6. Mostrarles la ilustración original de George Morrow de Beowulf en Heroes of Chivalry and Romance.
Bueno, ahí también lo que está haciendo es como guiar a los niños a hacer una obra original hecha por ellos mismos, basándose en una historia que han leído. Esto es acerca de un poema, heroico, una cosa así. Se puede comparar en el español al poema del mío Cid. Algo así es lo que leí que se refiere a este particularmente. Lecciones de dibujo. Y una cosa que yo quería comentar recién, que me hizo acordar acerca de esto, que los niños imaginan, y cómo imaginan las escenas. Tengo mi nene de 2 años y medio que ha encontrado una revista para hacer actividades de los hermanos cuando eran más chiquitos. Y sale una pequeña poesía de un conejito que le gusta andar en monopatín y que la mamá le dice que no ande tan ligero, y al final se termina cayendo y lastimando la colita de algodón. Entonces yo después le hacía preguntas al bebé en las pocas palabras que él sabe usar, y yo le decía, ¿y qué le pasó al conejito? Y se cayó. Y en ningún momento dice que le salió sangre, pero él se lo había imaginado. Entonces tenemos que ver cómo la imaginación de los niños se puede representar, cómo ellos, a partir de lo que van viendo o escuchando o leyendo, pueden hacer una imagen de cosas que tal vez no están dichas o escritas, pero sí que ellos las van desarrollando. Lecciones de dibujo, dice el lector. Supongo que se usa pintura prefigurada, es decir, salpicaduras de pintura hechas con la parte plana del pincel que toman una forma oval. Creo que este método tiene un uso que es dar cierta libertad en el uso del color. De lo contrario, me parece una especie de aparato artístico que el niño adquiere con mucho esfuerzo, y que al combinar varios para crear flores u otras cosas, permite al niño producir efectos superiores a su legítima capacidad artística, que sin embargo realiza sin una partícula de emoción por el objeto natural donde radica el alma misma del arte. La capacidad de la creación efectiva, utilizando una especie de truco ingenioso, mutila los delicados sentidos que posee la naturaleza infantil, y a través de los cuales el niño aprehende el arte. Y ahí otra vez él aprende con H. Y esto, lo que yo entiendo en este fragmento, es que por ahí tenemos técnicas que les decimos, si pones el pincel así, usado con mis hijos, podés hacer una flor y te va a quedar re bonita, no es de su capacidad legítima para ejecutar la obra, sino que está usando, digamos, como una técnica que sale algo lindo, pero en realidad no está basada en la observación y en lo que, digamos, en la construcción de eso real, sino que, bueno, salió algo lindo y nada más. Entonces nos lleva a tener como un esfuerzo inclinado hacia otro lado. Ruskin dijo: deje que el ojo descanse sobre la áspera fracción de una rama que tenga una forma curiosa durante la conversación con un amigo. Que descanse, aunque sea inconscientemente. Y aunque la conversación se olvide, aunque se pierda de la memoria todas las circunstancias relacionadas como si no hubieran existido, pero el ojo, durante toda la vida posterior, obtendrá un cierto placer en tales ramas que nunca antes tuvo. Un placer tan leve, un rastro tan delicado de emoción que nos dejará completamente inconscientes de su peculiar poder, indestructible ante cualquier razonamiento y convertido en una parte nuestra desde ahora hasta el fin.
Esto es lo que deseamos que los niños logren cuando les enseñamos a dibujar. Que el ojo descanse, no inconscientemente, sino conscientemente, en algún objeto de belleza que dejará en sus mentes una imagen deleitable para toda la vida. Los niños de 6 y 7 años dibujan ramitas en ciernes de roble y fresno, haya y alerce, con tal tierna fidelidad al color, al tono y al gesto, que los toscos dibujitos son en sí mismos unas bellezas. Se ven ahí, apuntó más a la observación y al dar esos detalles que a usar una técnica que salga algo parecido a una rama. Los niños, y esto es lo que decía Cintia recién, los niños poseen el arte dentro de sí. Con el arte, así como con tantas otras cosas en un niño, debemos creer que está ahí, o nunca lo encontraremos. Una vez más, aquí hay un delicado Ariel a quien nos corresponde liberar de sus ataduras. Por ello, ponemos una ramita o una flor que crece delante de un niño y dejamos que se ocupe de ella como quiera. Encontrará su propia forma de dar forma y color, y nuestra ayuda puede muy bien limitarse al principio a cuestiones técnicas como la mezcla de colores y ayudas y cosas por el estilo. Para que no impidamos la libertad del niño o estorbemos la liberación del arte que está en él. Debemos tener cuidado de no ofrecer ninguna ayuda en forma de guías, puntos y otras muletas, y además debiera trabajar en el medio más fácil, esto es con pincel o con carboncillo, y no con lápiz de mina negra. Se deben evitar las cajas de colores baratos. Los niños son dignos de lo mejor, y media docena de tubos de acuarelas de muy buenos colores durarán mucho tiempo y satisfarán la vista de los pequeños artistas. Y acá qué importante es esto de tener en cuenta que los niños son personas que necesitan dignidad y que tenemos que confiar en ese arte que está dentro de ellos, que el Señor lo ha puesto ahí y que nosotros no tenemos que ser limitantes para que ellos lo puedan expresar. Bueno, modelado en arcilla. Al referirnos a la formación artística de los niños, puede ser, a ver, pero no sé si querés que avance, Abby, porque ya son las 10, bueno, las 9, allá. No sé qué decir, si avanzamos o dejamos ahí. Ay, qué difícil. Bueno, nos queda poco en realidad. Sí, queda el modelado en arcilla, el canto y el piano y el canto, y por último las manualidades y ejercicios físicos. Ya, bueno, hacemos lectura de corrido y para comentarios unos 3-4 minutos para poder avanzar con el segundo libro, ¿te parece? Bueno. Dale. Modelado en arcilla. Al referirnos a la formación artística de los niños, puede ser bueno mencionar el modelado en arcilla. Los bien hechos niditos de pájaros, cestas de huevos, etc., no sirven para el desarrollo artístico y bien pronto dejan de ser divertidos. Por el contrario, lo principal que el maestro debe hacer es mostrar al niño cómo preparar su arcilla para expulsar las burbujas de aire y darle la idea de hacer una pequeña plataforma para su trabajo, para que desde el principio tenga un efecto artístico. Luego, se debe poner a su alcance una manzana, un plátano, un coquito de Brasil o algo similar, y que él no tome un trozo de arcilla y lo apriete hasta darle forma, sino que construya la forma que desea pieza por pieza. Su propia percepción artística se apropia de la abolladura de la manzana, la arruga en el zapato del niño, las pequeñas notas de expresión en el objeto que rompen la uniformidad y se constituyen en arte. Todo sigue apuntando a la observación y al detalle. El piano y el canto. Debo concluir con la decepcionante sensación de que se han dejado de lado temas de importancia en la educación del niño y que ninguno de ellos ha sido abordado adecuadamente. Sobre ciertos temas
de peculiar valor educativo, como la música, por ejemplo, no he dicho nada, en parte por falta de espacio y en parte porque si la madre no posee la claridad que tuvo Sir Joshua Reynolds, pintor británico que supo reconocer su genio para la pintura, las sugerencias de un extraño no producirán el sentimiento artístico que es la condición del éxito en este tipo de enseñanza. Si fuera posible que los niños aprendan desde el principio con artistas amantes de su trabajo, es un grave error dejar que el niño ponga las bases de lo que sea que haga en el futuro bajo la tutela de maestros mal calificados y mecánicos que no encienden en él nada de entusiasmo en el cual consiste la vida del arte. Me gustaría en relación con el canto mencionar los admirables efectos educativos del método solfeo. A través del solfeo los niños aprenden de una manera mágica a producir los signos de cada sonido y los sonidos de cada signo. Entonces pueden leer la música y también escribir las notas. Ahí termino, Cintia, y te dejo para hablar. A través del solfeo los niños aprenden de una manera mágica a producir los signos de cada sonido y los sonidos de cada signo. Entonces pueden leer música y también escribir las notas o hacer los signos adecuados para las notas de un pasaje que se les cante. El oído y la voz se cultivan simultáneamente por igual. El método presente en la obra Child Pianist de Curwen se produce con minucioso cuidado a lo largo de las mismas líneas, es decir, el conocimiento del niño de la teoría de la música y su entrenamiento auditivo van a la par con su capacidad de ejecución y parecen acabar con la monotonía mortal de practicar la música. ¿Cintia? 100% de acuerdo con esa parte del solfeo. ¿Por qué? Porque ya cuando no solamente lo vemos como lo explican aquí, sino cuando ya usted, no sé si le ha pasado como cuando Marinés puso lo de los niños con la poesía, el poema de la Pascua. Cuando ya es práctico, es decir, que ya usted lo ha vivido y viene y lo ve aquí, uno dice, wow, pero yo jamás me voy a imaginar que ahora ustedes estuvieran leyendo esto, porque realmente es así. Todavía él está con su solfeo y está con esa parte, pero él no está en un lugar, por ejemplo, que ha tenido un maestro detrás de él, como dice ahí. ¿Por qué? Porque a veces se estropea esa inclinación y ese deseo que ya el mismo Dios ha puesto en ellos, como vinieron ya de fábrica, como decimos aquí los dominicanos, como ya vinieron los niños, como Dios nos lo mandó. Pero ya cuando ellos mismos, por ejemplo, cuando él viene y se pone, yo veo a Dios, por eso dice, veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, yo veo a Dios. Porque cuando viene él y se pone y me dice un día, mami, estas páginas que están aquí son para los niños. Digo yo, ¿cuáles niños? Para los futuros niños que yo voy a enseñar música. Digo yo, ok. Entonces, esto que está, digo yo, ¿y esto qué son? Pero yo sé que está escrito en música. Y digo, ¿pero qué es esto? Y me dice, este es el pentagramado, porque se lo voy a tocar yo. El que está tocando el piano tiene que tenerlo en pentagramado. Pero los niños lo van a tener ya lista la canción para que ellos puedan leerlo. Ya después yo lo voy a enseñar, pero me está diciendo como que todo un maestro, ya después yo le voy a enseñar el solfeo, le voy a enseñar cómo es para que ellos puedan escribir y leer la música. Pero yo le digo a mi esposo, ¿pero de dónde? Porque que yo no soy música, tú tampoco. Entonces, pero poco a poco, desde los 5, él comenzó, después ya él tiene el libro de solfeo y muchísimas cosas, y se comenzaron, como dice ahí, otra parte que me gustó, buscarle lo mejor, dice, de que decía, leía Marinés, se merecen lo mejor, bueno, una buena acuarela, una buena pintura, buenas cosas que lo hagan seguir desarrollándose ellos en lo que ya Dios puso ahí, pero es una ayuda que nosotros le vamos a dar, entonces conseguir esas cosas que ellos necesitan, de verdad que es una bendición de Dios. Muy bien, gracias, Cintia. Bueno, termino con la última parte. Manualidades y ejercicios físicos. No podemos mencionar más que 2 asignaturas importantes, como son los trabajos manuales y los ejercicios físicos, los cuales debieran formar parte habitual de la vida diaria de un niño. Para el entrenamiento físico, nada es tan bueno como la gimnasia sueca. En inglés, ¿cómo se diga? De Ling. Y algunos de los primeros ejercicios pueden hacer los niños menores de 9 años.
El baile y los diversos ejercicios musicales permiten generar la gracia en el movimiento y dan más placer, aunque menos entrenamiento científico para los pequeños. Me parece que los trabajos manuales que mejor se adaptan a los niños menores de 9 años son el armado de sillas de caña o mimbre, trabajos con cartón, cestería, alfombras tejidas, otras ideas aquí, cortinas japonesas tallado en corcho, mostrario de varias puntadas hechas en lienzo vasto, costuras fáciles, tejido de punto, con agujas grandes y lana. Lo que se debe mantener presente es que las manualidades de los niños cumplen los siguientes lineamientos. A. Que no se ocupen en hacer futilidades como trabajos con guisantes y palos, tiritas de papel y cosas similares. B. Que se les enseñe lenta y cuidadosamente y que, por lo tanto, el trabajo de los niños se mantenga dentro del alcance de sus capacidades. Es mi esperanza, al concluir esta breve reseña de las asignaturas apropiadas de la educación intelectual infantil, se haya dicho lo suficiente para demostrar cuán necesario es que la madre reflexione seriamente antes de permitir que cualquier librito de lecciones llegue a mano de sus hijos, o que personas mal calificadas experimenten en sus hijos métodos de su propia invención. Bueno, creo que acá también se va resumiendo todo lo que ya hemos visto, ¿no? Que los dejemos libremente hacer, que si tenemos que dar instrucción, que sea para que se logre lo preciso, lo bien ejecutado, no amontonar a hacer cosas por hacer, sino que puedan ir a cosas realmente bien hechas. Y bueno, creo que es re fácil para nosotros, y todo lo que vemos en Pinterest y todo eso de cosas que se pueden hacer con los niños, como decía acá, con fideos, con palitos, con piedrita, con cosas, y cuánto podemos mejorar si nos dedicamos a prestar atención a cuestiones bien ejecutadas. Así que bueno, no sé si Abby dejamos abierto para comentarios, avanzamos con los informes. Ya te lo dejo en tus manos. Muchas gracias, Mari, gracias por la dirección. Bastante interesante el tema de hoy. El arte pictórico no está basado solamente en lo que tiene que ver con apreciar imágenes, ¿cierto? Sino que va más allá también. Como veíamos, el canto, el piano, hacer actividades manuales. No sé si alguna de ustedes, por ejemplo, las que tiene hijos menor de 9, ha aplicado alguna de estas sugerencias que se dan acá, como por ejemplo trabajar con cartón, alfombras tejidas o costuras fáciles. En mi caso, mi hijo mayor, por ejemplo, en el colegio, cuando era más chico, le hicieron algunas actividades con lana y como hacer puntos y cosas así. Pero el de 14 no recuerdo, y yo tampoco no le enseñé a hacer ninguna actividad, digamos, como de costura. No sé, por ejemplo, Mirta, que dice, no, yo no he trabajado eso. Sería bueno también agregarlo unos minutitos nomás al día, capaz. Suena interesante. Desarrolla mucho la habilidad motriz. No sé si alguna más que quiera comentar algo cortito, si lo ha hecho o no. ¿Cintia? Bueno, eso se lo agradezco a Dios y a quienes me instruyeron, pero yo sí, aparte de la costura, él le hizo un barquito con macramé, aprendió a hacer macramé y le hizo su vela y todo, y hizo el barquito con macramé. Entonces hemos trabajado mucho macramé, bordado, tejido y esas cosas. Entonces al ver, ir viendo, porque es otra cosa, ir viendo a mami haciendo cosas, él siempre quiere, ahora yo quiero hacerlo. Entonces ya ahí uno viene, como leía a Marinés, uno viene y le busca las cosas importantes y necesarias y buenas para que salgan bien hechas. Entonces ya él se pone ahí. Ese día nos sorprendió con su barquito, entonces ya teníamos que llevarlo para que el barquito funcione también, porque ya quiere verlo funcionar, a ver si solamente no lo hizo, sino también que funcionara. Entonces sí, hemos trabajado desde muy pequeñito. Él veía que nosotros poníamos a hacer el que yo quiero un pedazo de esto, yo quiero también hacer. Entonces ahí con él mismo diciendo que quiero, bueno, pues vamos para allá. Entonces le dábamos y él se ponía lo que le salía hasta que ya luego comenzaba a perfeccionarse. Yo creo que como docente
aunque no, yo lo ejerzo en mi casa, no soy una maestra que va a ninguna escuela, no. Yo soy maestra homeschool aquí en mi casa. Sí, creo que es una parte importante en la educación para la motricidad fina y gruesa, es decir, ir formando eso en la manita de los niños poco a poco, no como como decía ahí, no de que el papelito, no, hay otras cosas que sí, como ese del tejido, la costura y ese tipo de cosas, es muy bueno, verdaderamente ayuda muchísimo y la capacidad del niño va aumentando de una manera significativa. Muchísimas gracias, Cintia. Recuerdo cuando veíamos el cerebro, el funcionamiento del cerebro, hablaba sobre que en la tarde, después de almuerzo, no le diéramos, por ejemplo, contenido duro, por decirlo de una manera, lectura o qué sé yo, sino más bien salir a la naturaleza, explorar, y también hablaba sobre la costura, no sé si recuerdan, de darle actividades así como manuales, me imagino que como las que salen acá, trabajar con cartón o tejidos. No sé si ustedes lo recuerdan, pero a mí se me vino a la mente. Bien, ¿alguna más que quiera hacer algún comentario? Tenemos un minutito. Bueno, y les comento que terminamos con la parte 5, gracias a Dios, del volumen 1. Finalizamos ya con todo lo que tiene que ver con las materias. Dimos una vista así como rapidita por cada materia. Me imagino que a medida que avancemos con los otros volúmenes vamos a poder verlas quizás un poquito más en detalle, pero al menos ya tenemos como la idea de cómo abordar cada materia. ¿Bien? Bueno, en la parte de los avisos les quiero recordar a las que les ha tocado dirigir, apenas puedan, si me pueden mandar el documento. Gracias, Ivana, porque ha sido muy aplicada en lo que tiene que ver con la entrega del documento, así que bueno, felicitaciones, Ivana, muchas gracias. Y bueno, ahí para ir subiendo el material al Drive. Con respecto a la charla de temas de interés, se ofreció Chaimara a dar la primera charla y Cintia la segunda. Lo ideal es que la podamos hacer una vez al mes, pero estoy un poco en duda con respecto al tema del horario, porque yo pensaba que podíamos hacerlo el mismo día viernes para no agendar otro día. Y no sé, una hora antes tendría que ser, yo creo, porque generalmente cuando lo hacemos una hora después, a varias les incomoda. Pero lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a dejar una encuesta con la fecha y voy a poner una hora antes, una hora después, y ahí depende de la mayoría que vote, lo hacemos. ¿Bien? Y bueno, si no, también podemos hacerlo una semana, una hora antes y al siguiente mes, una hora después. Ahí vemos, depende de la cantidad de votos. ¿Ya? Igual la charla también va a quedar grabada y después las que no puedan participar la pueden ver después. ¿Ok? Bien, Mari, no sé si puedes dejar de compartir para compartir el libro. Muchísimas gracias a todas por sus comentarios. Si quieren, el próximo viernes podemos comentar un poquito más en detalle si a alguna se le quedó alguna idea o puso algo en práctica con respecto al arte pictórico. Bien. Yo compartir nada más cortitísimo que esta semana hemos empezado a poner los dibujitos de mi primera Biblia, que lo mencionó Daina, en inglés, así que algo vamos captando como ya los han visto en español, algo vamos captando de las palabras que se dicen en inglés. Así que bueno, de a poquito vamos incorporando el idioma extranjero. ¡Guau! Tremendo avance. Muy bien, Mari. Felicitaciones también por ese esfuerzo que me imagino que no es nada fácil de repente adaptarse a los cambios, a cosas nuevas, pero felicidades. Bien, ahí estoy proyectando el libro Inactividad Magistral. Estamos en la página 26. Voy a comenzar con la lectura. Libertad con un sentido de deber. Como probablemente ya se habrá dado cuenta, la inactividad magistral es todo en equilibrio. Involucra pasividad,
pero con sentido de la sabiduría, autoridad, pero con sentido del humor, dejar solo, pero con un sentido de percepción, confianza, pero con un sentido de precaución a ser engañado, vigilancia, pero con sensación de reposo. Si de un lado se equivoca demasiado, se vuelve un campo de mina de permisividad. Y si se equivoca demasiado en el otro lado, establece un campamento como un dictador. El equilibrio es la clave. Si tiene el balance adecuado, su hijo obtendrá el equilibrio adecuado también. Tendrá libertad, pero con el sentido de su autoridad detrás. Esta es la libertad de la que goza un niño que tiene la confianza de sus padres en cuanto a sus idas y venidas y a sus actos infantiles, y que es consciente en todo momento de su autoridad, es decir, con un sentido del deber detrás para aliviarle de ese desasosiego que conlleva esfuerzo constante de la decisión. Verá, Charlotte creía que el esfuerzo de decisión es el mayor esfuerzo en la vida. Piénselo, usted toma cientos de decisiones cada día, pero no piensa 2 veces en lo que ya se ha convertido en un hábito. Esas son nuevas decisiones las que requieren esfuerzo. Son esas nuevas decisiones las que requieren esfuerzo, sopesar todos los pros y contras, tratando de determinar posibles consecuencias, surgiendo con nuevas variaciones y enfoques al problema. Las decisiones pueden desgastarle. Y la misma verdad aplica a nuestros hijos. Aquellos que no tienen sentido de la autoridad que los guíe, quedan tomando todas las decisiones por sí mismos, pero aquellos que se crían con un sentido de deber, se les alivia de ese esfuerzo y pueden disfrutar de sus años de infancia. Es como querer plantar un jardín de flores en el patio trasero, pero sin saber hasta dónde voy a plantar. Gastan tanta energía investigando, preguntando, reflexionando, adivinando y preocupándose por los límites de esa propiedad que no le queda mucho tiempo para crear el jardín. Pero si se sabe dónde está el límite, es una decisión menos que tiene que meditar y superar. Podrá trabajar felizmente dentro de esa pauta y dedicar sus esfuerzos a diseñar el parterre de sus sueños. Así que dele a sus hijos el beneficio de la libertad con un sentido de deber detrás. Construya la cerca de tu autoridad y muéstreles dónde están los límites. Luego, dele libertad para rondar, explorar y crear dentro de ese cerco. ¿Qué es inactividad magistral? Es un poder restrictivo que está presente pero de manera pasiva, libertad con un sentido de deber, fuerza disuasoria en el ambiente vigilando para impedir que el niño haga algo incorrecto. Y lo que no es libertad para hacer lo incorrecto. Bien, entonces habla de que inactividad magistral es todo equilibrio como hemos visto, y si uno se va mucho para el lado de la permisividad está mal, y si te vas mucho para el lado de la autoridad también está mal. También habla sobre los esfuerzos, que tomar decisiones en la vida es un esfuerzo muy grande para una persona, tomar decisiones. Dice que Charlotte creía que era el mayor esfuerzo de la vida y que tomar decisiones puede desgastar a una persona. Por eso es que nosotras debemos tomar el equilibrio en esa área, tener el equilibrio y no darle al niño en sí que tome todas las decisiones que puedan desgastarlo, sino más bien nosotros guiarlo. Y bien, habla sobre poner límites, pero que también el niño pueda tener libertad para rondar, explorar y crear dentro de sí un cerco. Sale a jugar. Segundo tema. Mis padres fueron bastante tolerantes. Tomé lecciones de violín por 1 o 2 años. Si su hijo alguna vez ha comenzado lecciones de violín, ya sabe a lo que me refiero. Una cosa que mi maestra enfatizó desde la primera lección fue asegurarse de aflojar el arco cuando terminaba de practicar.
Si mantienes el arco tenso todo el tiempo, la constante tensión lo arruinará, explicó. Las madres son como arcos de violín. Tendemos a mantener las cosas en tensión. Manejamos un barco en tensión, mantenemos un horario apretado y pronto adquirimos músculos tensos en los hombros. Puede ser difícil permanecer siempre alerta, pero no ansioso, siempre vigilante, pero no exigente, siempre atento, pero no altivo. Desarrollamos una mentalidad inquieta, tensa y estresada que pronto se contagia a los niños. Charlotte explicó con simpatía. Puede que sea la mejor madre del mundo, pero lo que sus hijos recibirán de ella en estos estados de ánimo irritados es un toque de su nerviosismo, la más contagiosa de las quejas. Los encontrarás díscolos, rebeldes, ingobernables y tardará en darse cuenta de que es su culpa, no la culpa de su acto, sino de su estado. La solución: necesitamos aflojar el arco. ¿No hacemos eso por nuestros hijos cuando están estresados? Les animamos a que tomen un poco de tiempo para relajarse y recuperar el rumbo. ¿Por qué no hacemos lo mismo por nosotras? Si las madres aprendieran a hacer por sí mismas lo que hacen por sus hijos cuando estos se exceden, tendríamos hogares más felices. Deja que salga la madre a jugar. Si solo tuviera el coraje de dejar todo cuando la vida se vuelve demasiado tensa y solo toma un día o la mitad de un día en el campo con un libro favorito o en una galería de imágenes mirando largo y tendido 2 o 3 fotografías, o en la cama sin los niños, la vida sería mucho más feliz, tanto para los niños como para los padres. La madre podría mantenerse en pasividad sabia y no irritaría a sus hijos con interferencias continuas, incluso de mano u ojo, ella los dejaría hacer. Tal vez su idea del juego sea diferente a las sugerencias de Charlotte, pero en el principio permanece. Sal a jugar, en aras de su propia cordura y sus niños. Tómese un tiempo para relajarse, recargar baterías, haga algo que disfrute hacer y hágalo sin los niños. Sí, puede significar hacer algunos malabares en sus horarios, pero siempre podrá encontrar una manera de reorganizar los planes si cree que es algo realmente necesario. Esto es necesario. Afloje ese arco antes de que se arruine. Sal a jugar. Inactividad magistral, lo que es siempre serenidad, pasividad sabia. Lo que no es nerviosismo ansioso, preocupado, interferencia continua. Bien, como vemos nosotros en la práctica, en nuestro día a día, en el hogar, con el ejemplo, podemos enseñarle a nuestros hijos sin tener que estar enseñándole directamente, sino que ellos aprenden de nuestra forma, ya sea a veces de expresarnos, como decía acá, de nuestra irritabilidad o lo contrario, de nuestra tranquilidad, de nuestra forma quizás de dar amor o de no dar amor, de todo lo que vamos haciendo en el día a día. Ellos también van observando y van aprendiendo. Sobre todo habla acá de que la mamá tiene que salir a jugar, o sea, especifica, la mamá tiene que darse un tiempo, aunque sea un tiempo para hacer algo que le gusta, para desconectarse, o si está muy estresada, poder recurrir quizás, ojalá, a alguna red de apoyo, principalmente al marido o a alguna otra persona que pueda ayudarla para que ella sí pueda tener el tiempo. Educando en el hogar es muy complejo, la verdad, creo yo, porque uno está 24/7 con los niños. Yo también lo he vivido en carne propia, sobre todo si los niños son más pequeños, pero no es imposible. Es difícil, pero no imposible. Ojalá poder ser más conscientes de que necesitamos ese tiempo. Puede ser a lo mejor ir a ejercitarse, aunque sea una vez a la semana, media hora, una hora, quizás salir a tomar un tecito con alguna amiga, sin niños, aunque sea una horita, si se puede,
Yo sé que el fin de semana es muy importante poder estar quizás con el marido, porque en la semana todo es muy rápido, los tiempos son más acortados para algunas familias y cuesta, yo creo, lo digo en mi propio caso, el fin de semana tomarse un tiempo para una generalmente lo toma para la familia, ¿cierto? Para ya sea salir, comer, pasar tiempo con amigos en conjunto. Pero qué bueno sería poder destinar un tiempo también para nosotras, aunque sea como decimos, media hora, una hora de repente a la semana hace mucho la diferencia, el poder tener un tiempito para una. Cuando los niños son más grandes es un poquito más fácil porque ahí ya uno puede soltar más. Cuando son pequeños me imagino que es más complejo, pero como les decía es importante poder ver si tenemos red de apoyo, de qué manera ellos también nos pueden ayudar a tener ese momento que es muy necesario para poder nosotras también relajarnos y hacer cosas que nos gusten. No sé si alguna quiere hacer algún comentario. María Inés. No sé si a otras les pasará, pero a mí me resulta difícil aceptar que necesitamos ese tiempo. Es como que de alguna manera siempre se me ha transmitido la idea de que tenemos que estar siempre productivas, siempre cuidando, siempre estando, y el tiempo para uno es egoísmo. Entonces, como que esa idea de tomarse un tiempo para uno es como que no se siente del todo tranquila, decir, bueno, sí, ahora sí me voy a tomar un tiempo para mí porque lo necesito. Ese necesitarlo como que uno siempre lo deja para, no sé, para cuando estemos jubilados, no sé, que recién ahí nos vamos a poder dar el tiempo para uno y bueno, ya se nos fue la vida en ese momento. Así es, sobre todo yo he visto que depende mucho de la cultura también, bueno, también obviamente de la crianza que nos dan nuestros padres, pero también del lugar donde vivimos. Por ejemplo, yo he visto que las mujeres colombianas, por ejemplo, ellas en el área de estética, de belleza, tienen que tener su tiempo, pero sí o sí, o sea, para las uñas, para el pelo, tienen que tener su tiempo, al menos en lo que tiene que ver con el área de belleza. No sé si en el área social, pero culturalmente tienen que ir a hacerse el pelo, las trenzas, entonces obligatoriamente, quizás culturalmente, ellas sí o sí se dan ese tiempo, la mayoría. Yo he visto en las chilenas, por ejemplo, que no... al menos en lo que tiene que ver con el área estética, muy poco. El área de ejercicio, muy poco también. Y el área social también, muy poco. Generalmente la mujer chilena es muy, en general lo que yo he visto, muy dedicada a la casa, a la familia, a los hijos, muy, muy esforzada y muy poco autocuidado. Eso es lo que he visto en general. Muy poco autocuidado y preocupación personal, se dejan mucho estar, sobre todo ya cuando tienen hijos. Anita puso, algo parecido me pasa cuando mis hijos pequeños me ven haciendo nada, van y no me dejan estar sola. Sí, a veces yo le digo a los míos, ¿saben? Esperen un momento, he tenido un día difícil, déjenme mirar, no sé, el celular o ver un video, por favor, aunque sea media hora y ellos se matan de la risa, pero es que a veces es necesario. ¿Cintia? Ay, qué risa, como usted. Déjenme. Yo creo que tiene que ver mucho con la cultura, Abby, estoy de acuerdo con usted, realmente tiene que ver mucho con la cultura, y como dice María Inés, dirán, ay, cuando yo me jubile ya, porque hay tantas cosas que tener los hijos, que la casa, que la iglesia, que este bebé. No, yo digo que tiene que ver con la cultura, porque aquí no necesariamente todas las mujeres son así de esforzadas, como usted dice que son las chilenas de estar en casa, pero en el caso mío yo tuve una liga de crianza y yo me crié con una mexicana y un colombiano. Entonces, al criarme con esa mezcla, como usted dice de los colombianos, ese colombiano nos puso a mí a mi esposo, mire, ahí.
Y ahí sí, él no en el discipulado no enseñaron todo eso. Y yo sí tengo mi tiempo para lo de la casa y todo, pero sí no enseño, tienen que hacer tiempo para ustedes también, espérense. Y eso fue enseñado desde el noviazgo y también cuando yo me crié con ellos. Entonces eso nos ayudó a nosotros como pareja. Aparte de que tenemos un tiempo de pareja, lo tenemos a sola también. Él me dice, bueno, cielo, te toca tu día hoy, los lunes son míos. Los lunes son para yo ir a hacer lo que me guste, sea que me vaya a arreglar el pelo, sea que, aunque yo tenga mi situación en mi pierna, pero yo los lunes no me encuentren porque yo no estoy en casa. Los lunes son para ir a mí me encanta la librería, ir a ver los libros o ir a tomarme me encuentro con una amiga y nos ponemos a tomar un cafecito o si no un tecito, lo que sea. Pero sí fue enseñado, pero no es que mi cultura sea así. Al contrario, no es que mi cultura sea así. Pero yo soy muy de casa, pero sí se me enseñó que no debo de estar todo el tiempo atrancada. Entonces sí yo creo que es necesario darnos ese tiempo. ¿Saben por qué también? Venimos más renovadas, venimos diferentes, venimos con más energía, con otro enfoque, con otro deseo de continuar. Entonces yo creo que a las mamás que tienen niños pequeños, como orarle al Señor que le ayude a ver cómo con su pareja se hace el tiempito, porque cuando mis niños estaban pequeños, mi esposo me decía, bueno, las noches son mías para ayudarte con los bebés. Y el día es tuyo porque yo me voy al trabajo. Entonces, todo el tiempo hicimos ese trato entre nosotros. Y eso me ha ayudado mucho a mí. Entonces, la ayuda mutua. Entonces, yo creo que también hablarlo con la familia para que nos podamos ayudar y podamos tener el tiempito, porque nos va a ayudar mucho. Genial, me alegro, Cintia, que ya lo estés aplicando. De verdad que es muy, muy bueno y muy saludable para todos y para uno mismo también, para el resto de la familia. Ivana. Algo que a mí me ha ayudado, que me costó un montón lograr, fue acostar temprano a los chicos. Porque acá en Mendoza son como muy trasnocheros, todas las juntadas son muy tardes, no sé. Quizás se organiza una visita para las 9 de la noche, entonces la gente cena, bueno, uno termina a 2:30 de la noche, 1 de la mañana, aún entre semana, no solo fin de semana. Entonces para mí era algo imposible acostar a los chicos temprano y él me acostaba junto con ellos. Bueno, fuimos haciendo pequeñitos cambios y ahora, sobre todo en invierno, 9 de la noche ya ellos están durmiendo y para mí ese es mi momento de tranquilidad, que la verdad que a mí me ayudó un montón. Bañarme tranquila, quizás a veces dejo ordenada la cocina, a veces no, dejo todo así, pero me acuesto en la cama a estar con el celular o a leer. Es como que encontré mi momento en la noche. Que ahí es como, bueno, mi momento. A veces me siento agotada porque digo, hoy es como que todo el día estoy esperando la noche para decir, bueno, ahora sí estoy tranquila. Estamos con mi marido, es como que logramos eso. Nos costó mucho porque éramos, como les digo, así muy trasnochadores. Y acá la cultura es así, como que todas las juntadas son muy tarde. Pero bueno, hay veces que se puede, hay veces que hacemos la excepción, obviamente, no es que no vamos a nada que sea de noche, pero bueno, hemos podido hacer como cambios familiares en cuanto a eso. Genial, qué bueno, Ivana. Me alegro mucho que lo puedan estar aplicando. La verdad es que uno necesita un espacio, ¿cierto? Y eso no es ser egoísta, el reconocerlo, el decirlo. Yo pensaba en los problemas de salud mental que hay hoy en día, que son cada vez mayores en la gente. Y bueno, yo analizaba y decía, lo que uno va a hacer al psicólogo es poder hablar, abrirse, y muchas veces el psicólogo no es que te diga qué hacer, sino que el hecho de uno poder hablar, escucharse uno mismo y poder reflexionar en base a lo que uno está diciendo, eso ayuda mucho. Yo he visto cambios en personas que han empezado a lo mejor a ir al psicólogo, cómo cambia su semblante, su forma de ser, su forma de pensar. ¿A qué voy con esto? No le estoy haciendo propaganda al psicólogo, sino que a lo que voy con esto es que nosotros debiéramos tener eso en nuestro día a día, o sea, con una amiga, con un familiar, con el marido, el poder hablar, expresarnos, decir qué nos duele, qué nos motiva, que, no sé, nos tiene preocupados. Si tuviéramos en general las personas más esa actividad quizás, y quien nos escuche y quien nos apoye, quien nos dé un consejo, qué sé yo,
a lo mejor no habrían tantos problemas de salud mental, pero como hoy día estamos tan encerrados en nosotros mismos en general, y no hay quizás tanto esto, porque la vida es muy apurada, hay mucho que hacer, y los niños y la casa y qué sé yo creo que también es un punto. Hay varios factores que afectan la salud mental, pero también creo que es un punto eso, que hemos perdido un poquito quizás, tenemos otras formas de comunicarnos ahora, más por chat, quizás otra manera, pero no como era antes, más quizás orgánico, natural o en más cantidad, por decirlo de una manera. Eso pensaba yo, digo, igual me hace sentido. Mari. Sí, esto último que decías, yo creo que para mí personalmente este tiempo de juntarnos acá, lo siento como que es mi tiempo de hacer algo que me gusta, que algo para mí. El poder charlar justamente con ustedes, escucharlas, escuchar su apreciación de las cosas, la verdad que hace que haya una renovación de la mente. Lo que el Señor nos manda, renovados en el espíritu de vuestra mente. Yo creo que el poder hacer estas lecturas y este compartir, creo que colabora un montón a ese mandamiento. Y bueno, la verdad que para mí es el momento de la semana que siempre estoy esperando para conectarnos, para escucharlas, para compartir, para hacer una amistad, aunque sea a través de una pantalla, pero la verdad que se siente muy lindo y además que bueno, es digamos como un momento de distensión, pero a la vez educativo, práctico, que tenemos, que le damos productividad a esto. Así que bueno, ustedes son mi momento de esparcimiento de la semana. Qué lindo, Mari. Bueno, también para mí y espero que para todas las demás sea un lindo tiempo. También pensaba en eso, en que realmente el hecho de que llevemos, ya vamos a cumplir casi un año, digamos, las que se unieron en la segunda parte, el hecho de poder apartar este tiempo, la verdad es que las felicito porque no es algo sencillo. Yo sé que es difícil, así que eso, las felicito y bueno, con la ayuda de Dios seguimos adelante. Bueno, chicas, que Dios las bendiga, que tengan una linda semana. Por acá Anita escribe, lo mismo Marines, y lo más importante es que todas somos edificadas. Así es, qué mejor que tener comunión y comunión con hermanas que creemos, ¿cierto?, en el Señor, en su palabra y que conversamos todos siempre alineados a su palabra. Así que qué mejor que eso. Bueno, chicas, que Dios las bendiga, que tengan un lindo día, un lindo fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Bendiciones. Chao, chicas. Siempre un gusto. Chao, chao. Un abrazo para todas.